energía de la concentración es un tema dramático porque todos los padres dicen a sus hijos, pero vos no sabes estudiar, no tienes concentración. El psicopedagogo le dice que es hiperactivo, pero la abuela dice, pero mira, si él puede concentrarse tanto tiempo en los videojuegos que es capaz de concentrarse, tiene buen sentido la abuela. Entonces la bioenergía de la concentración es un enfoque nuevo, no hay concentración sin bioenergía. La concentración verdaderamente la hemos estudiado en muchos libros anteriores como aprender a aprender, control mental de acuario y otro, pero la bioenergía de la concentración es un tema esencial. Y saben cómo desarrollarla. No voy a contar las 7 técnicas, pero hay 7 enfoques diferentes. El séptimo es lo más sencillo, un frasco que contiene un aceite altamente dinamizado, meter en el ombligo y una gota de este aceite cada noche, visualizando que va a penetrar hasta la columna vertebral y entrar en el flujo normal de la Kundalini. Ese es lo de menos. Lo más interesante es, por ejemplo, esta técnica donde uno tiene que hacer motas de tinta china sobre un papel secante y mentalmente intentar de evitar que se expanden rodeándola de un círculo de fuego. Bueno, no hay fuego, hay mota. Y el poder mental que desarrollamos es muy importante porque significa poder aprender a circunscribir los efectos de un desequilibrio adentro de nosotros. Hay muchas otras técnicas, son 7 en total. Hay una muy interesante que consiste a derivar las molestias gracias al fuego energético mismo que contiene esa Kundalini. Diría que todo docente que leería este capítulo se diría: obviamente, este es impracticable en el colegio. Nadie aceptaría que afuera del curso de biología pedimos al alumno de meter 7 semillas sobre un poco de algodón mojado para que crezcan e intervenir mentalmente con este. Nadie comprendería que este se haga durante un curso de literatura, por ejemplo. Y no obstante, tal vez no es la carga de los docentes de hacer algo de este tipo, pero sí de los padres, porque tal como lo expliqué en otros libros, los padres han capitulado desde muchos años, 20 o 30 años ya, que los padres han capitulado en intervenir personalmente en la educación de las capacidades de sus hijos. Diría, esta vieja actitud tribal la limitamos a jugar al fútbol con el chico o ir de pesca con él y nada más, pero no nos estamos ocupando verdaderamente de una responsabilidad que no pueden asumir los docentes. ¿Por qué? Dense cuenta que un docente pasa muchos años para aprender él mismo una materia tan complicada como biología, física, matemática y lo que sea. No le podemos dar la responsabilidad, mientras que no hay ninguna autoridad que lo licita, no podemos darle a él la responsabilidad, además de capacitar la actividad cerebral de los chicos. Para poder hacerlo, hay que conocer técnicas de energía, hay que aprender técnicas de yoga, hay que tener un programa diario, hay que poder motivarlos. Por yo diría, mi propuesta es que los padres vuelven a retomar el control del entrenamiento y las capacidades de aprendizaje de sus hijos y que se deje a los docentes la capacidad de llenar los cerebros, es decir, de ocupar, de enseñar las materias propiamente dicho.